Estás estudiando español y entiendes bastante bien lo que dicen los demás. Incluso entiendes lo que estoy diciendo en este vídeo. Pero no puedes hablar. ¿Por qué? Es normal, no te preocupes. En este vídeo te voy a dar 6 consejos prácticos para que elimines ese bloqueo y empieces a hablar español fluidamente hoy mismo. ¡Chao, pandas! Vamos con el primer consejo. Fluency versus speaking. Tienes que entender que aprender un nuevo idioma no es un conjunto de conocimientos. La gramática, vocabulario, pronunciación. No. Hablar un idioma es un conjunto de habilidades. A mis alumnos siempre les explico esta idea con una metáfora muy buena. La metáfora del edificio. Imagínate que tú quieres construir un edificio. En esta metáfora, tu español es el edificio. Por un lado, tienes todas las reglas gramaticales que te permiten hablar, como singular, plural, masculino, femenino, conjugaciones, por y para, ser y estar. ¿Qué crees que representa la gramática en la metáfora de construcción de un edificio? ¿Quizás los pilares? ¿O los ladrillos? ¿O los trabajadores? La respuesta correcta son los ladrillos. Sí, la gramática son esas piezas que nos permiten construir un edificio mucho más alto, mucho más bonito y nos permiten superar y hablar de una forma mejor. Pero cuidado, porque el error que la mayoría de estudiantes de español hace, y quizás tú también estás haciendo, es conseguir mucha gramática, aprender mucha gramática. Y realmente, ¿qué consigues con tanta gramática? Simplemente consigues tener una montaña de ladrillos. Una montaña de ladrillos no es un edificio. Es algo, pero no sirve para vivir. Del mismo modo, muchísima gramática es un montón de reglas, pero no permiten hablar y utilizar el idioma. ¿Qué necesitamos para poder hablar el idioma? ¿Qué necesitamos para vivir en el edificio? Necesitamos constructores. Estos obreros son los que van a tomar los ladrillos y van a ponerlos de forma correcta para construir un edificio. ¿Y qué son estos obreros en nuestro aprendizaje de español? Son las habilidades. Como te he dicho antes, aprender español no es un conjunto de gramática, sino un conjunto de habilidades, es decir, de obreros del edificio. ¿Y cuántas habilidades tenemos? ¿Cuántos obreros pueden construir el edificio? Tenemos 7 habilidades que tenemos que practicar para poder aprender nuestro español. Tenemos listening, reading, writing, speaking, fluency, pronunciation y vocabulary. Es importantísimo trabajar cada una de estas habilidades para poder construir un edificio fuerte que nos permita hablar de forma fluida en español. Fíjate que 2 de esas habilidades son speaking y fluency. Parecen lo mismo, ¿verdad? Pero no son lo mismo. El speaking es la capacidad de hablar correctamente. Es decir, cuando hablamos,
utilizar masculino, femenino, singular, plural, serie estar, por y para, conjugaciones, es decir, que todo lo que decimos sea perfecto. Por otro lado, fluency, la fluidez, es la capacidad de hablar rápido el idioma. Sin importar si hacemos errores o no hacemos errores, da igual. Mucha gente confunde estas dos habilidades y piensan que es lo mismo. Pero no. Un estudiante como tú puede hablar el español bien y rápido. Hola, mi nombre es José. ¿Cómo estás? Bien y lento. Hola. Mi nombre es... es José. Mal y rápido. Hola, mi nombre es José. ¿Cómo son tú? Mal y lento. Hola, tus nombres son José. ¿Cuál de estos 4 tipos eres tú? Entonces tienes que recordar que la capacidad de hablar no es algo tan simple como voy a hablar español. No, tienes que practicar tu capacidad de hablar bien y de hablar rápido. Consejo número 2. Habla, habla, habla. ¡Oh, pero José! Mi problema es que no puedo hablar. ¿Tu consejo es que hable? ¡Pero no puedo hablar! Error. Sí puedes hablar. Si tú tienes un nivel que te permite entender el español, si puedes entender los podcasts o las series de televisión o los programas de radio, si puedes entender todo esto, tienes la capacidad de hablar. Si no puedes hablar, no es porque no puedas, sino porque tienes un bloqueo mental. ¿Recuerdas la diferencia que hemos hecho antes entre speaking y fluency? El speaking es la capacidad de hablar bien y el fluency la capacidad de hablar rápido. Pues si tú puedes entender el español, significa que tu nivel de gramática, es decir, tu speaking, es bueno. ¿Qué es lo que te falta? Tu fluency, tu capacidad de hablar sin parar. En otras palabras, da igual cuánta gramática memorices, cuántos ejercicios hagas, cuántas cosas trabajes, que no vas a poder mejorar tu capacidad de hablar. Tienes que quitarte el bloqueo mental. Tienes que empezar a hablar. Piensa en el momento en que conseguiste tu carnet de conducir. Primero tomaste un examen teórico. Aprendiste toda la teoría sobre cómo conducir. ¿Qué es un coche? ¿Cómo funciona un coche? ¿Cómo arrancar un coche? Y tomaste el examen y aprobaste el examen. Pero, ¿qué pasó el primer día en que te sentaste en el coche e intentaste conducir? ¡Horror! ¡Oh! ¿Por qué? Porque conducir un coche es exactamente igual que aprender un idioma. La teoría son los ladrillos y la práctica son los obreros. Puedes memorizar toda la teoría que quieras, pero si no practicas conduciendo, no vas a aprender. Con el idioma pasa lo mismo. Tú puedes saber toda la gramática, pero la única forma de mejorar tu speaking es hablando, forzándote a hablar día tras día, tras día, tras día.
Y esto nos lleva a nuestro consejo número 3. Sumérgete en el idioma. Necesitas sumergirte en el español para poder hablar todos los días en español. Hace 30, 40 años era imposible sumergirse en un idioma y la única posibilidad era viajar al país. Por eso quizás has escuchado el argumento de para aprender español tienes que viajar a España y vivir allí durante mucho tiempo. Viajar y vivir en el país es una buena idea, pero hoy en día es casi imposible. Tenemos trabajo, tenemos familia, no tenemos dinero, es difícil irse a vivir a España, México, Argentina, Venezuela para aprender el idioma. Lo bueno es que hoy en día con la tecnología es posible vivir una vida española donde sea en el mundo. Si tú vives en Estados Unidos, en Australia, en China, en Alemania, da igual, porque con la tecnología puedes sumergirte en el idioma. Existen muchos recursos en Internet gratuitos para escuchar, leer, hablar y escribir español de forma gratuita, como si estuvieras viviendo en España. Te recomiendo que vayas a mi página web, polyglotpanda.com, y que vayas a la sección de recursos gratuitos. Ahí encontrarás cientos de páginas web gratuitas para sumergirte en el español. Por ejemplo, podcast, canales de televisión, estaciones de radio, revistas, periódicos, cursos y mucho más. Consejo número 4. Que le a los errores. El pánico más grande que tienen todos mis alumnos cuando intentan hablar español es el hacer errores. Hay un pánico absoluto en la posibilidad de hacer un error. Quizás tú también tienes este pánico. ¿Qué pasará si hago un error? La persona con quien estoy hablando pensará que estoy idiota. La persona se reirá de mí, haré el ridículo. Eso son tonterías. Algo extremadamente importante que tienes que aprender es salir de la zona de confort. Es imposible, repito, imposible aprender un nuevo idioma en tu zona de confort. Imposible. ¿Por qué? Porque para aprender un idioma, como te he dicho antes, es necesario hablar, es necesario practicar. Y cuando practicas, vas a hacer errores. Es natural. Y haciendo errores, se aprende. ¿Qué pasa si no hablo y no hago errores? Que no practico. Y si no practico, no mejoro mi idioma. Por lo tanto, es un requisito hacer errores. De los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, nadie nunca se ha muerto por hacer un error en un idioma. Lo máximo que puede pasar es que sientas vergüenza porque el error ha llevado a algún tipo de confusión. Y te aseguro que aprenderás ese error inmediatamente. Entonces, tienes que tomártelo como un reto. Rétate a ti mismo. No me gusta salir de mi zona de confort, pero voy a retarme. Hoy voy a hablar con una persona en español. Tengo miedo, mucho miedo. Pero voy a intentarlo. Es un reto personal. Y mañana con 2 personas. Y al día siguiente con 3 personas. Muy pronto te acostumbrarás a hacer errores.
y poco a poco mejorarás tu español sin darte cuenta. Consejo número 5. Habla para ti mismo. Como te he dicho antes, existen 1000 formas de encontrar gente con la que puedes hablar. La tecnología nos permite estar sumergidos en el idioma. Pero para hablar con gente, necesitas gente. Y no siempre tenemos gente disponible. La única persona disponible 24 horas eres tú. Por lo tanto, es importantísimo que cojas el hábito de hablar contigo mismo en español. Cuando bajas a hacer la compra al supermercado, cuando estás conduciendo, cuando estás limpiando la casa, háblate en español. Y haz lo mismo que harías en una conversación. Cuando no sepas una palabra o cuando no recuerdes una conjugación, para y chequéalo, busca esa información y haz lo mismo que haces en una conversación. Cuando no sepas una palabra o cuando no recuerdes una conjugación, para, chequéalo en internet y aprende esa palabra. Y por último, vamos con el 6º consejo, la consistencia. Ya hemos hablado de la importancia de las habilidades para construir el edificio, es decir, los constructores. Estos constructores tienen que ir a trabajar todos los días. Si tú tienes unos muy buenos ladrillos y muy buenos obreros, pero solo trabajan 1 hora a la semana, el edificio tardará mucho tiempo en construirse. Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué practicas tu español 1 hora a la semana o 2 horas a la semana? Tienes que hablar español todos los días de la semana. Cuanto más practiques, más seguro te sentirás contigo mismo y más rápido podrás adquirir el hábito de hablar en español. Recuerda que aprender un idioma no es algo pasivo. Olvídate de estoy tomando clases con un profesor de español 2 horas a la semana. No es suficiente. Tienes que tomar la iniciativa, tienes que ser proactivo y escuchar todos los días, leer todos los días, escribir todos los días y sobre todo, hablar todos los días. Hay muchos recursos online que te permiten hablar todos los días en español de forma gratuita. Además, si vives en una gran ciudad como Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Roma, Pekín, Sydney, hay muchos barrios hispanos en todas esas ciudades. Hay bares de intercambio de idiomas, hay restaurantes, hay tiendas donde puedes practicar tu español de forma real y completamente gratis. Así que ya no tienes excusas. Ahora es tiempo de eliminar las excusas y trabajar por tu español. Recuerda, si puedes entender el español, entonces puedes hablar español. Solo tienes que quitarte ese bloqueo mental. ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!